Buenos días, hermanos. Hoy, 7 de febrero, la Iglesia celebra la memoria del gran Papa y Beato Pío IX. Nació Pío IX, llamado en este mundo, su nombre completo era Giovanni Maria Battista Pellegrino Isidoro Mastai Ferretti. Digo que nació en Senigallia, en Italia, el 13 de mayo de 1792. Sus padres fueron Gerolamo y Caterina Solazzi. Fue bautizado el mismo día de su nacimiento con el nombre de Giovanni Maria. Recibió el sacramento de la confirmación en 1799 e hizo su primera comunión en 1803. En 1809 se trasladó a Roma con el fin de continuar sus estudios. Por aquella época todavía no había tenido una inclinación hacia el sacerdocio, pero vivía dentro de sí y en su vivir diario una vida ejemplar, como lo demuestran algunos propósitos hechos en 1810 al terminar un retiro espiritual que él hizo. Pone lo siguiente como propósitos: luchar contra el pecado, evitar cualquier ocasión peligrosa, estudiar no por ambición de saber, mas para el bien de los demás, abandono de sí mismo en las manos de Dios, etc. Debido a una enfermedad, tuvo que abandonar los estudios en 1812 y lo exoneraron, le quitaron la carga de tener que ir a hacer el servicio militar, que era obligatorio. En 1815 entró en la Guardia Pontificia, pero tuvo que dejarlo también por motivos de salud. Entonces San Vicente Pallotti le vaticinó el supremo pontificado, le hizo una profecía que después se cumplió, y que la Virgen de Loreto lo curaría, que gradualmente fue curándose de esa enfermedad poco a poco. En 1816 participó como catequista en una importante misión en Senigallia, en su ciudad natal y de origen, y enseguida optó por el estudio eclesiástico. Recibió las órdenes menores en 1817, el subdiaconado en 1818, el diaconado en 1819 y ese mismo año, por concesión especial, fue ordenado presbítero. Celebró su primera misa en la iglesia de Santa Ana de los Carpinteros, del Instituto Tata Giovanni, del cual fue nombrado rector, permaneciendo como hasta el 1823. Desde el inicio se manifestó como hombre de oración, consagrado al ministerio de la palabra y del sacramento de la reconciliación, y también al servicio de los más humildes y necesitados. De manera admirable unió la vida activa con la contemplativa. A pesar de estar siempre atento a las necesidades pastorales y sociales, vivía al mismo tiempo un gran recogimiento y una intensa devoción eucarística y mariana. Era muy fiel a su meditación diaria y al examen de conciencia. En 1820 dejó el Instituto Tata Giovanni para acompañar al nuncio apostólico don Giovanni Muzzi a Chile. Allí permaneció hasta 1825. Según sus palabras, la de Monseñor Pietro Capraro, secretario de la Congregación de la Evangelización, entonces llamada Propaganda Fide, pocos pudieron ser escogidos en su lugar, dotado como era de profunda y sólida piedad, prudencia y clarividencia, gran celo, deseo de servir a Dios y de ser útil al prójimo. En 1825 fue escogido como director del Asilo de San Miguel, una importante institución religiosa, mas al mismo tiempo complejo, que necesitaba una reforma eficaz. Se dedicó a esta tarea con gran empeño, mas sin descuidar las obligaciones habituales de su ministerio. A los 36 años de edad fue nombrado obispo y destinado a la archidiócesis de Spoleto, eso es cerca de Asís. Aceptó por obediencia y fue un modelo de celo pastoral a pesar de los grandes sufrimientos y de su anhelo de ser pobre, humilde, no darse importancia, no querer cargos. Él rehusaba todo lo que fuera aparentar ante los demás, tener un lugar de prestigio. En 1832 fue transferido para otra diócesis turbulenta llamada Imola, donde continuó con su estilo de predicador fructuoso y persuasivo.
dispuesto a practicar la caridad con todos, celosos del bien sobrenatural y material de sus ciudadanos, de sus conciudadanos, de sus diocesanos, amante del clero y de los jóvenes seminaristas, promotor de iniciativas en favor de la educación de la juventud, muy sensible a la importancia y la exigencia de la vida contemplativa, inflamado de devoción al Sagrado Corazón de Jesús y a la Virgen Santísima, bondadoso para con todos, firme en sus principios. En 1840, con apenas 48 años, fue nombrado cardenal. Pocos años después, en la tarde del día 16 de junio de 1846, el cardenal Mastai fue elegido papa, llamándose Pío IX. En su pontificado, debido a las circunstancias políticas derivadas de la unificación de Italia y de la pérdida de los estados pontificios, se tornó sumamente difícil el gobierno de la Iglesia y el vivir la relación entre Iglesia y Estado. Por eso mismo fue un gran papa, ciertamente uno de los mayores, impulsado por el deseo de cumplir su misión de vicario de Cristo, responsable de los derechos de Dios y de la Iglesia, fue siempre claro y directo. Sabía unir firmeza y comprensión, fidelidad y apertura. Comenzó su pontificado con un acto de generosidad, concediendo una amnistía para delitos políticos. Su primera encíclica fue todo un programa visionario y al mismo tiempo una anticipación de lo que después se llamará el Syllabus, que fue un escrito en el que recogía las distintas ideologías, posturas teológicas, incluso herejías con las que se estaba viviendo en aquel momento la Iglesia y enfrentando con la sociedad. Por eso tuvo que hacer varias condenas. Condenó las sociedades secretas, la masonería y el comunismo. En 1847 promulgó un decreto de amplia y sorprendente libertad de prensa. Entre las realizaciones de su pontificado se pueden destacar el restablecimiento de la jerarquía católica en Inglaterra, que hasta entonces era absolutamente terreno anglicano, además de Holanda y Escocia, la condenación de las doctrinas galicanas, la definición solemne el 8 de diciembre de 1854 del dogma de la Inmaculada Concepción, el envío de misioneros al Polo Norte, a la India, a Birmania, a la China y al Japón, la creación de un dicasterio, diríamos nosotros un ministerio de la Santa Sede, en el cual para las cuestiones relativas a las orientaciones, la promulgación del Syllabus Errorum, en el cual condenó los errores del modernismo, la celebración, con particular solemnidad, del 18º centenario del martirio de los apóstoles Pedro y Pablo, la celebración del Concilio Vaticano I que él convocó y que tuvo inicio en 1869 y que concluyó el 18 de julio de 1870. Después de la caída de Roma, el 20 de septiembre de 1870, y del fin del poder temporal de la Iglesia con la desaparición de los estados pontificios, Pío IX se encerró en el Vaticano, considerándose un prisionero. Y así, llegado hasta el final, el día 7 de febrero de 1878, con una piadosa muerte, llegó a su fin el pontificado y la vida de este gran papa. Pío IX ha sido elevado a la gloria de los altares no por las definiciones dogmáticas, ni por sus realizaciones como autoridad suprema de la Iglesia, ni por las actividades pastorales, sino sobre todo porque, lleno siempre de una vida santa, que él cultivaba de un modo ejemplar, como seminarista, como obispo y como papa, vivió las virtudes temporales, teologales y cardinales, las virtudes en grado heroico. Por tanto, su vida santa también para nosotros nos anima a ser fieles al Señor, a vivir una vida intensa en nuestra relación y unión con Jesucristo, nuestro Señor, para poder llegar a vivir en plenitud algún día la santidad plena. Nos confiamos para este propósito a su intercesión. Beato Pío IX, ruega por nosotros. ¡Feliz día, hermanos!